Bueno, partiendo de la desigualdad de género ya antes mencionada, los autores aclaran que las muchachas suelen destinarse con más frecuencia que los varones a la enseñanza, expresando con esa preferencia la preocupación, más intensa en las provincias que en París, de no renegar de las tareas tradicionales de la mujer. Aquí dan a entender cómo las mujeres no reniegan de sus costumbres como mujer de la época y cómo su vocación intelectual está limitada a sus tareas tradicionales. Por otra parte, no solo se habla de las dificultades que tienen las mujeres a nivel académico, como por ejemplo que al dedicar más o menos el mismo tiempo de estudio, las mujeres leen menos obras filosóficas y sociológicas que los varones, sino que también no solo los hombres predominan ante estas en esas ocasiones, asimismo lo hacen cuando dicen en el texto, en el medio estudiantil la política sigue siendo implícitamente patrimonio de los varones. Vemos aquí cómo a las mujeres no se le tienen en cuenta para tareas consideradas importantes. Estas participan menos en las responsabilidades políticas y sindicales. Después nos hacemos una gran pregunta, que es cómo enfrentan las mujeres su relación con los valores dominantes y las dificultades que conllevan. Ahí respondemos y, y la gran mayoría de las mujeres se las enfrenta mediante su planteo de compromiso, ese compromiso al acuerdo ideológico propio del medio estudiantil, es decir, que ellas se veían comprometidas a lo que se les regía, a lo que se le pedía hacer, ¿sí? Y a partir de esto se generó un vocabulario más amplio, donde abundan las metáforas, dejando huellas de la ética tradicional. También los autores aportan en ese momento que, que este compromiso, este planteo que ellas hacían, iban en contra de las tareas tradicionales de la mujer. En tiempos donde la enseñanza superior permanece tradicionalmente masculina, tanto en su espíritu como en sus docentes, que eran mayoritariamente masculinos, la docilidad académica de la mujer era el medio menos malo para poder triunfar. Es decir, esa docilidad, esa manera de manejar a las mujeres, de inculcarles hacer tal y tal cosa, era el medio que ellas tenían en realidad o que les brindaban para poder llegar más lejos. En cuanto a los varones, los autores los dividen en estudiantes de clase baja y en estudiantes con más privilegios. Es más, ahí también hacen una comparación en donde comparan a las mujeres con los estudiantes varones de clase baja. Eh, Aquí se habla un poquito, los primeros, es decir, los estudiantes de clase baja, no lograban atarse por completo a los privilegios académicos, ya que ellos sabían que era una simple ocasión para aprovechar llegar más lejos en la jerarquía social, que era lo primordial para ellos y en esa época, y tampoco lograban dejar de ser aficionados por lo que hacen o deseaban hacer de su vocación profesional. Es decir, que se mantenían dilatantes ante esas ocasiones y a su vocación profesional. Se adecuaban a esa profesión, aún sabiendo que quizás no logren llegar a tener esa vocación. Después de los segundos, es decir, de los estudiantes con más privilegios, eh, se habla de que estos se conformaban con proyectos vagos, dado a su posición social, no se cuestionaban lo que hacían, simplemente lo hacían, y esto era una actitud tradicional, algo normal, tanto en su medio como en su familia. Por lo tanto, es decir, era algo tradicional en su estatus social. Por último, habla de las técnicas y se habla cómo los estudiantes, mayormente los más favorecidos, no le otorgaban el valor a la adquisición de técnicas que los favorezcan en su futuro profesional. Por el contrario, lo que hacían era criticarlas y las consideraban, como dice en el texto, obligaciones insoportables o ayudas indignas, atentatorias contra la imagen romántica del trabajo intelectual como creación libre e inspirada. A mi parecer, aquí lo que quieren decir los autores es que las veían a las técnicas como algo que se les inculcaba, como algo que iba en contra de lo que ellos pensaban o deseaban hacer.